Bueno, en este video vamos a exponer nuestro proyecto de campos electromagnéticos, lo denominamos MAGLEC, red de levitación magnética. Lo dividimos en 5 etapas, en donde la primera etapa constó de una lluvia de ideas, diseño de prototipos, construcción de prototipos. Ahí podemos ver fotos de lo que desarrollamos en esa etapa. Para la segunda etapa consistió en pruebas de ensayo y error, y pues tenemos estos videos para poder soportar estos ensayos. Ahí podemos ver que el tren está levitando y nos tocó mejorar la parte de fricción con las guías. La recomendación para las guías es que sean largas y mucho más grandes que el riel, para que así poder lograr una estabilidad mayor. En la tercera etapa nos basamos en las magnitudes que podemos medir con el software tracker y obtuvimos este resultado, donde vamos a poder ver el movimiento analizado por el software, que nos arroja dos gráficas puntuales. La gráfica de arriba nos va a mostrar la variación entre distancia y tiempo, y con esta vamos a poder hallar la velocidad a la cual se desplazó nuestro prototipo. Y en la de abajo vamos a encontrar la variación de distancia y tiempo sobre el eje Y, la cual nos va a mostrar es la posición de levitación del tren en X momento, en un momento del desplazamiento. Podemos ver que la levitación no fue constante y que a un principio y ya después se logró estabilizar. En la cuarta etapa, ley de Gauss para campos magnéticos. En esta ley podemos contemplar que la teoría nos habla de que los monopolos magnéticos no existen, que en el imán siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur, que si aplicamos un gaussiano sobre un imán, vamos a ver que las mismas líneas de flujo que salen son las que entran, y su divergencia es nula. Dentro del proyecto tomamos un imán y lo partimos, y en esta parte lo podemos ver, así se comportaba. La otra mitad fue cuando partimos el imán. Al partir el imán, inmediatamente este se volvió a configurar en polo norte y polo sur, cada parte resultante de la fractura del imán, comportándose de la misma manera y evidenciando que no existen monopolos magnéticos. Para poder aplicar la ley de Ampère en el prototipo, tuvimos que cerrar el circuito generado por la bobina y así evidenciar la corriente que en esta ha sido inducida. Esta corriente va en sentido opuesto al campo que la ha generado. Continuando con la siguiente ley, la ley de Gauss para campos eléctricos, la pudimos evidenciar en el proyecto, dado que teníamos la intensidad de la corriente generada al cerrar el circuito, teníamos una distribución de carga, en este caso lineal por la configuración de la bobina, y retomando, entonces necesitamos la intensidad de corriente, la distribución de carga y la dirección de esta. Entonces, con la ley de Gauss para campos eléctricos, teniendo estos datos, podemos usar una superficie gaussiana igual y encontrar el campo eléctrico generado por esta corriente. Bueno, continuando, vamos a ver la ley de inducción de Faraday, la cual nos habla de que cuando un flujo corta un conductor, atraviesa un conductor o viceversa, este genera un movimiento de electrones generando una corriente. Para nuestro caso, tenemos una espira móvil en un campo estático
mirándolo desde el carro, y por eso tenemos una FEM cinética. Podemos ver las ecuaciones donde evidenciamos que el diferencial de flujo con respecto al tiempo por el n, que en este caso es el número de espiras, nos va a dar como resultado nuestra FEM. El signo negativo hace alusión a que esta corriente va en sentido, esa tensión va en sentido opuesto al campo que lo ha inducido. Nuestra área del tren, nos tocó usar una bobina, inicialmente no la teníamos, ahorita vamos a ver el video en el cual lo implementamos. Nuestra área de la bobina entonces estaba por lo largo y lo ancho, donde el diferencial del área con respecto al tiempo sería igual al... Entonces nuestro diferencial del área nos lleva a que va a variar en la posición a lo largo del riel por lo ancho. La primera parte, la variación en la posición del riel nos va a dar la velocidad, y con eso podemos ya reemplazar, teniendo como resultado que la FEM es igual al número de vueltas de espiras de la bobina por el campo, por la velocidad que tuvo el tren, por el ancho de la bobina. Entonces en nuestro prototipo lo que hicimos fue que a través del tracker evidenciamos la velocidad con la cual se desplazaba el tren, y mediante un multímetro medimos esta tensión inducida en el movimiento del tren. Con estos datos y despejando la fórmula hallamos el campo. Aquí podemos ver los resultados, donde la FEM son 15.7 milivoltios, el número de espiras 60, el ancho de la espira 22 milímetros, la velocidad máxima alcanzada en nuestro prototipo fue 47.64 metros sobre segundo, y hallamos la parte del campo. En este momento vamos a ver un video en el cual podemos ver el experimento agregándole la bobina al proyecto. Con la densidad de campo que hallamos, podemos hallar la intensidad de campo, y multiplicándola por el mu sub 0, que en este caso sería la permitividad del aire. ¿Y qué viene dado? Como cálculo adicional podemos aplicar la ley de Lorentz. En este momento presentamos problemas técnicos con la diapositiva, pero al aplicar la ley de Lorentz podemos determinar cuál es la fuerza que el conductor experimenta, y ya con esto concluimos nuestros cálculos dentro del proyecto. Listo. Como etapa 5 tenemos un análisis de datos, conclusiones y recomendaciones. En las recomendaciones, en la parte constructiva del prototipo, se debe tener en cuenta las guías, son fundamentales para poder lograr estabilidad del prototipo. Como conclusiones, tenemos que la intensidad de la corriente eléctrica es tanto mayor cuanto más intenso sea el campo magnético y cuanto más rápido se mueve el imán o la bobina
debido a que la velocidad es directamente proporcional a la corriente inducida. La variación del campo entre los imanes puede ser interrumpida adicionando un campo magnético variable, creando una corriente inducida por una fuente externa, como lo bien lo puede ser un imán, bobina o cable en movimiento. La corriente inducida existe mientras se mantiene la variación del campo magnético. Cuando el tren no está en movimiento, no podemos evidenciar la presencia de una FEM. La ley de Faraday o inducción electromagnética enuncia que el voltaje inducido en un circuito cerrado resulta directamente proporcional a la velocidad con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie dada en el circuito haciendo de borde. Como recomendación adicional tenemos que en nuestro proyecto fue necesario implementar una bobina adicional que interrumpiera el campo de los imanes del riel para así poder obtener una corriente inducida y de poder demostrar la cuarta ley, la ley de inducción de Faraday, que constituye el principio básico del funcionamiento de los generadores eléctricos. También después de muchos ensayos se obtuvo que el arreglo de imanes tanto en el riel como en el tren deben ubicarse uno seguido del otro con sus polos opuestos o intercalados para que se produzca un movimiento autónomo, que a velocidades bajas se debe usar ruedas para ayudar y disminuir la fricción. Muchísimas gracias.